Muy buenas, nosotros somos el segundo grupo y estamos encargados de hablar sobre los alimentos. Yo soy Annelies Hinoa, matrícula 121-0064, y voy a estar dando una pequeña introducción a este tema. Estos parásitos son unos gusanos alargados que tienen un sistema digestivo completo. Estos se reproducen por medio de huevos que dan origen a larvas. Y de acuerdo al modo de transmisión, estos lo que predominan o son transmitidos a través de la tierra, la cual se contamina con estos huevos o larvas y que salen a través de la materia fecal y en contacto con la piel, entonces la persona se contamina. Este grupo de parásitos principalmente es frecuente en las áreas tropicales o en los países tropicales. Pásala, por favor. Los parásitos o la infección estrongiloidiasis, esta forma parte de esos grupos de nematodiasis intestinales que se transmiten por la tierra y de igual forma, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, estas son muy comunes en zonas que son tropicales. Presentan problemas clínicos de importancia en pacientes que son inmunodeprimidos y por esta razón ha tenido un auge en la actualidad la investigación de estos. Bueno, no. El grupo o el agente causal de este es la Strongyloides stercoralis, que este es un parásito muy pequeño que vive en la luz de la mucosa intestinal, principalmente en lo que es el duodeno y el yeyuno. La presencia de huevos en las heces fecales es muy difícil realmente encontrarlos. Estos, cuando se encuentran, realmente es porque hay un cuadro de una diarrea que sea muy intensa. Entonces, las heces fecales los arrastran hasta el exterior. Pásala, por favor. En cuanto al ciclo de vida de este parásito, de esta infección, hay tres. Está el ciclo directo. Aquí las larvas captiformes, que son como la primera parte o la primera forma de infección, estas aparecen en la materia fecal 3 o 4 semanas después de que la persona se infecta, llegan al suelo a través de las heces fecales, se alimentan, mudan 2 o 3 veces para transformarse entonces en filariformes, que ya esta es la forma infectante del parásito. Entonces, permanecen ahí en el suelo, en la superficie, sin alimentarse, esperando entonces el contacto con la piel. El segundo ciclo es la forma indirecta. Aquí los machos y las hembras copulan y dan lugar a nuevos gusanos que ya estos son de vida libre y estos sí pueden permanecer de forma indefinida en la tierra. Y el tercer ciclo, que es el ciclo de autoinfección, aquí sucede cuando las larvas raptiformes, que son la primera forma, por así decirlo, se transforman en filariformes, que ya es la forma infectante, pero lo hacen en la luz del intestino. Entonces, una vez ahí, penetran la mucosa intestinal y ya luego transitan por la circulación. Pásalo, por favor. Ahí está el ejemplo. En la primera, donde está el número 1, ahí la persona deposita las larvas junto con las heces en el suelo y ahí ellas se transforman de raptiformes a filariformes. Ya en el 2, aquí ellas las heces copularon y dieron luz a, a gusanos de vida libre que ya ahí entran en contacto con la piel. Y ya en la tercera es cuando están en la circulación y van a distintos órganos, principalmente en el intestino, en la luz del intestino. Pasa por. Con relación a su patogenia, aquí este tipo de parásito lo que hace es que causa lesiones transitorias en la piel y en los pulmones, que acompañados de un alto porcentaje de eosinófilos,
En el intestino causan duodenitis con lesiones que pueden ser severas. La patogenia principal se deriva de la invasión visceral de las larvas cuando hay diseminación, y esto es principalmente en pacientes que son inmunocomprometidos. Pásala, por favor. Las manifestaciones clínicas en pacientes que son inmunocompetentes se ve muy frecuente lesiones cutáneas. Estas es a través de la invasión de las larvas por la piel. Entonces, esto se ve más común en el área de los pies. Ocurre también invasión pulmonar, que es cuando según el paso de las larvas por los pulmones, produce un cuadro clínico de neumonitis con tos seca, y puede tener fiebre el paciente. Y la tercera, o el tercer síntoma que pueden tener los pacientes es la forma intestinal crónica, que aquí, cuando los parásitos se localizan en el intestino, traen como consecuencia presencia de síntomas a nivel del duodeno y del yeyuno. En los pacientes que son inmunodeficientes, ocurre lo que es el síndrome pulmonar, que aquí el paciente puede presentar un cuadro de asma que se agrava cuando se utilizan corticosteroides. Y el síndrome gastrointestinal, la invasión masiva del intestino delgado y del grueso, ocasionan síntomas como dolor abdominal, diarrea, anorexia, náuseas y vómitos. Las complicaciones que los pacientes pueden tener son debidas a infecciones bacterianas secundarias como meningitis, endocarditis, neumonía, colecistitis, y la causa más frecuente de muerte por esta infección es cuando hay un choque hipovolémico o insuficiencia respiratoria, o también puede ser por septicemia. Y en cuanto a la inmunidad, ya lo mencioné anteriormente, los eosinófilos aumentan, pero esto lo hacen en pacientes que son inmunocompetentes. En los inmunodeficientes o inmunocomprometidos no lo hacen. Pásenla, por favor. Con relación al diagnóstico, un examen coprológico directo es de muy baja sensibilidad, por lo que se recomienda hacer repetidamente o utilizar métodos de concentración, cultivos, separación de larvas, examen del contenido duodenal, y en caso de que sea infección pulmonar, estudio de esputo, y también se recomienda hacer biopsia intestinal. Con relación al tratamiento, el antielmítico de preferencia es la ivermectina, pero ya se informó como un caso de resistencia a este medicamento, por lo que se utiliza el tiambendazol, que este realmente es un medicamento bastante común en el uso veterinario, no tanto de la medicina humana, pero sí se está utilizando para el tratamiento de este parásito. Pásala, por favor. En cuanto a su epidemiología, esa es más frecuente en zonas rurales, pero en zonas rurales más de países tropicales. La prevalencia de estas escenas en zonas tropicales varía mucho también dependiendo de la zona y de los estudios que se realizan, pero es muy frecuente en el área de Brasil, por ejemplo, o de América Latina en general. En cuanto a los alcohólicos, estos tienen una predisposición mayor debido a la deficiencia inmunológica que tienen, y también y tienen una mayor exposición por las carencias que pueden tener en cuanto a sus condiciones de higiene. Eso ha sido todo de mi parte. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Esther Guión, de matrícula 1201460. Yo les voy a hablar sobre el Ascaris lumbricoide. El Ascaris lumbricoide es uno de los parásitos más difundidos a nivel mundial, y esta es especialmente en los países tropicales, ya sea Colombia, Haití, República Dominicana, India, en algunos países de África, etc. Su ciclo de vida se basa
cuando, o sea, comienza cuando una persona ingiere huevo embrionados, lo que significa que ya este huevo está en su fase de embrión. Esta es una fase ya desarrollada que puede ser infectante. Eh, su, para entender más a fondo de la forma en que se contagia el Ascaris, esta no se contagia de persona a persona, más bien se contagia mediante contacto de tierra mezclada con heces fecales o de cerdo que contengan huevos de Ascaris o aguas infectadas. Las larvas se liberan en el intestino delgado, atravesando la pared intestinal, viajando hacia el torrente sanguíneo hasta llegar al corazón y los pulmones. Como podemos ver aquí en esta imagen a la izquierda, morfológicamente el ascaris en su forma o en su etapa adulto, esta se puede presentar ya sea en adulto hembra como adulto macho. En el adulto macho, esta se mide entre 15 a 20 centímetros, mientras que en el adulto hembra mide de 20 a 30 centímetros. Ambas formas de estos parásitos, tanto en macho y hembra, son de forma cilíndrica, pero su principal diferencia se basa en que, como podemos ver aquí, en el adulto macho, su punta termina en forma enrollada o en una forma envuelta, mientras que en el adulto hembra ya en esta su forma es alargada. Epidemiológicamente, el ascaris se estima que en el 2016 aproximadamente unos 1.200 personas fueron infectadas por el Ascaris lumbricoide, donde la mayoría de las infecciones fueron leves y asintomáticas, predominados mayormente en niños y en condiciones socioeconómicos más bajos. Fisiopatológicamente, los parásitos adultos en el intestino delgado causa lo que es la irritación en la mucosa debido a movimiento y presión que ejerce por su gran tamaño. Una infección severa puede entrelazarse formando nudos que causan obstrucción intestinal, especialmente en los niños. Las migraciones de ascaris adultos a diferentes partes del cuerpo, como son las vías biliares, pueden causar obstrucciones biliares, colangitis, como también formaciones de granulomas en el hígado. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que es el síntoma de los ascaris lumbricoides, estas pueden ser asintomáticas, pero en infecciones intensas, los parásitos adultos pueden causar dolor abdominal difuso, diarrea, vómito, náuseas, etc. En casos más severos puede haber abombamiento del abdomen, abombamiento lo que significa prácticamente hinchazón o aumento de la parte abdominal. Eh, Hay obstrucción intestinal con síntomas como dolor abdominal, vómito, ausencia de, etcétera. El diagnóstico esta se basa en el examen de ese identificación de los parásitos adultos también puede ser posible a través de métodos radiológicos. Siguiente, por favor. La prevención de ascaris lumbricoides se basa mediante prevenciones o medidas higiénicas, saneamiento ambiental, como también quimioterapias preventivas cada 3 a 6 meses en zonas endémicas. Zonas endémicas, esto lo que significa es que esta enfermedad ya es propia de una zona o una zona de esta zona o una zona específica. El tratamiento de el ascaris lumbricoides, estas son los antihelmínticos, de preferencia son
benzimidazoles como son albendazoles, mebendazoles, y también se utilizan pamoato de pirantel y belmentina. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alba y yo les estaré hablando sobre el oxuro, que este es una lombriz, o sea, es una lombrío gusano blanca, que aloja mayormente en el intestino grueso y este se produce con mayor frecuencia en niños de edad escolar. Este diminuto huevo también se de niño a niño y son lombriz, como ya le había mencionado, que se diseminan cuando la persona infectada se arrasca el ano y estos se quedan en debajo de las uñas. Esto a veces nosotros no llevamos las manos a la boca. En cuanto a su epidemiología, estos se diseminan fácilmente o sea, en las infecciones intestinales a millones de personas cada había mencionado ya en niños escolares y esto también se lo pueden transmitir fácil a sus familiares y a los cuidadores. Esta infección helmíntica es la más frecuente en Estados Unidos y en Centroamérica. Expandir fácilmente cuando las personas están muy, o sea, que viven mucho en el hacinamiento, que viven mucho en una casa, que a veces viven 4, 5, hasta 6 personas en una casa, duermen 3, 4 personas en una cama. Eso se puede transmitir fácilmente. Este parásito, mayormente como lo conocemos en el barrial, aquí en los dominicanos, como le decimos los bichos, su prevalencia es mayor en zonas rurales debido al hacinamiento, como ya le había dicho, de las familias pobres, porque es muy aglomerada. O sea, muchas personas en una misma pasa, por favor. Pasa las amor. En cuanto a sus síntomas, principal síntoma es el prurito y las escoraciones debido al arrascamiento. Aunque en algunas personas esto no presentan ni signos ni síntomas y esto puede ocurrir, también pueden ocurrir infecciones cutáneas bacterianas en la piel. Debido a su diagnóstico, este se basa en la inspección visual de los helmintos filiformes en el área perianal o en busca de huevos a través de la cinta de celofán, que este es un estudio que se hace en laboratorio. También esto pueden hallarse en las heces, las orinas, en los frotis vaginales, aunque con menos frecuencia. Pásala. En cuanto a su prevención, cuenta ya como área de medicina, que somos la mayoría, que el lavado de manos es muy importante, tanto en el hogar, fuera, donde quiera que estemos, porque estos son unos parásitos, unas lombrices que se transmiten fácilmente. Debemos de lavarnos las manos después de ir al baño, cambiarle pañales a un bebé, también cuando preparamos los alimentos, que muchas veces cortamos un queso, cortamos un jamón con las manos sucias. Entonces, a través de ahí, esta lombriz se transmite fácil, ya que ella se oculta debajo de las uñas. También el lavado de ropa y de la cama, de la ropa de cama y los juguetes. También, si ya la persona está infectada, esta debe ducharse diariamente para que los huevos sean eliminados de la piel. Y evitar el contacto oral anal durante el sexo, ya que este también se a través del sexo anal en las personas adultas. Y evitar comerse las uñas. Y en los niños, como es más frecuente en la edad escolar, siempre tenerle las uñitas bien cortadas. De acuerdo a su tratamiento, este es medicación oral, como el mebendazol y también el albendazol. El lavado de pijama, como ya había recomendado, el lavado de ropa interior. Este ha sido todo. Muchas gracias. Mi nombre es Ivana y yo les estaré hablando sobre la tricocefalosis.
Esta parasitosis es una geohelmintiasis que afecta a los hombres. Con geohelmintiasis quiere decir que esta requiere de la tierra para poder desarrollarse y desarrollar su fase infectante. Esta predomina en zonas cálidas y húmedas como en los países tropicales. Los tricocéfalos son nematodos en forma de látigo, cuya parte delgada anterior se incrusta en la mucosa del colon y viven entre 1 y 3 años. Sus huevos tienen una morfología muy característica con tapones en sus extremos. Pásala, por favor, Samuel. En cuanto a su ciclo de vida, estos huevos no embrionados son depositados de las heces humanas en el ambiente, por tanto, en este momento no son infectantes. Cuando estos huevos salen al suelo húmedo en una temperatura entre 14 y 13 grados centígrados, se desarrollan las larvas, puede ser de 2 semanas a varios meses, convirtiéndose así en huevos infectantes. Esta se transmite por vía oral y estos huevos permanecen viables en la tierra por meses o años, siempre que el suelo no se seque. En suelo o tierras áridas, estos parásitos mueren. Esta infección puede ocurrir al ingerir un huevo embrionado que llegan de parte, o sea, mediante la boca, por la tierra, alimentos contaminados o agua contaminada. Luego que entran al humano, estos se alojan en el intestino delgado, donde hacen un desarrollo primario, se podría decir, y luego migran al colon, donde se maduran y se pegan a la mucosa, donde aquí es que ellos transmiten la patología al humano. Pásala, por favor. En cuanto a su patogenia y manifestaciones, la presencia y acción de estos gusanos en la mucosa llevan a provocar daños. Puede ser tisular, inflamación del colon y el intestino delgado. Puede también provocar úlceras. La penetración de la lanceta, que sería el parásito, y su adherencia de los gusanos también causan microhemorragias, afectan la integridad de la mucosa y esto podría resultar en dolor abdominal, diarrea e infecciones severas. También puede llegar en niños a provocar anemia y desnutrición debido a la pérdida de sangre y la interferencia con la absorción de los nutrientes en el intestino delgado. Los síntomas de la tricocefalosis puede ser asintomática en una fase leve, pero ya en una fase severa, esta va a variar según su carga parasitaria. Mientras más parásitos, peor van a ser sus manifestaciones. Presenta diarrea crónica, dolor abdominal, como ya había mencionado, tenesmo, que es la sensación o necesidad de defecar, y en casos graves podría llegar esta a un prolapso rectal. Pásala, Samuel, por favor. En cuanto a su prevención y control, esta se basa en mejorar el saneamiento y promover la higiene de las personas, pero también brindarle un acceso a buena agua potable, a buena educación. Y en cuanto a su control, esta incluye tratamientos médicos adecuados. En cuanto a su diagnóstico, se utilizan el conteo de parásitos en el coprológico, pero en caso de rectitis o prolapso rectal, se observa directamente los parásitos adheridos en la mucosa. En cuanto a su tratamiento, esta se trata con benzimidazoles que deben de usarse durante mínimo 3 días consecutivos, produciendo esto la curación de al menos un 75% de la patología. Dentro de los albendazoles se encuentran dentro de los benzimidazoles se encuentran el albendazol, flubendazol y mebendazol, y también se usa la combinación de oxantel-pirantel. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Whitney y yo voy a estar hablando sobre la uncinariasis. Este es un geohelmintasis llamado también anquilostomiasis o anemia tropical. Es una de las principales parasitosis intestinales por la anemia que este causa y por la
repercusión sobre la economía, al disminuir pues el rendimiento laboral por las patologías que causan las personas que están afectadas. Puedes pasarla, por favor. En cuanto a su historia, esta se reconoció antiguamente en China por el color de la piel que éste dejaba debido a la anemia, y en Egipto también, donde se denominó clorosis egipcia. A la mitad del siglo XIX en Europa también se descubrió lo que es la Ancylostoma duodenale, y posteriormente se descubrió también otra variedad que es el Nectar americanus. Su agente etiológico, pues existen géneros principales entre la uncinariasis como patógenas, en los seres humanos, que es la angiostoma y el néctar. Estos nemátodos miden aproximadamente 10 milímetros de longitud y se diferencian principalmente por la cavidad bucal. Los huevos de dos especies son indistinguibles, por los cuales en la tierra dan lugar a la primera forma, que es la raditiforme, y que estas pueden duplicar su tamaño cuando se convierten en larvas infectantes. Pásala, por favor. En estas imágenes podemos ver diferentes fases de este parásito cuando están adultos. Pásala, por favor. Según su ciclo de vida, los parásitos adultos viven adheridos a la mucosa del intestino delgado, donde permanecen varios años, succionando la sangre. Producen huevos que salen de la materia fecal, los cuales en la tierra dan origen a las larvas raditiformes y filariformes. En las filariformes penetran por la piel para iniciar un recorrido sanguíneo y pulmonar hasta llegar al intestino delgado, donde se convierten en parásitos adultos. En el intestino delgado, los parásitos adultos viven fijados en la mucosa del intestino, principalmente en el duodeno y yeyuno. Las larvas en la tierra, las raditiformes, salen de los huevos de la tierra y se mueven y se alimentan. Y estas a las 48 horas sufren la primera forma, que muda a la forma de larva, y en el segundo estado estas crecen y su característica morfológica observada. También en la penetración de las larvas, estas penetran por la piel. Pásala, por favor. En cuanto a su patología y patogenia, pues la patología se produce en 4 niveles de acuerdo a la etapa de invasión inicial del parásito. La primera es la piel, que inicialmente existen lesiones en la piel por la penetración de larvas filariformes que consisten en eritemas, en edema, en pápulas, en vesículas y pústulas. La segunda es la pulmonar. Cuando las larvas llegan a los pulmones, producen una pequeña hemorragia por la ruptura de los capilares y causan una reacción inflamatoria. La segunda es el intestino, que es la fijación de los parásitos adultos a la mucosa intestinal, que causa una lesión inflamatoria y mecánica, y la anemia, que es el principal daño producido por las uncinariasis y la pérdida de sangre debido a la succión y hemorragia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en la piel se presentan dermatitis purginosas y en los pulmones síntomas respiratorios inespecíficos. Los síntomas intestinales, la sintomatología intestinal, consiste en el duodentitis, pero el efecto principal se deriva en la anemia por la pérdida de sangre. La sintomatología de la uncinariasis está directamente relacionada con la intensidad de la infección. Pásala, por favor. Bien, en cuanto a su diagnóstico, se hace el diagnóstico etiológico, se comprueba por la identificación de huevos en la materia fecal, cuya cantidad
Determinará el número de parásitos y severidad de los parásitos. Y la sintomatología digestiva depende de la intensidad de la infección, y la pulmonar es clínicamente similar a otras helmintiasis que se presentan en el ciclo larvatorio. En la materia fecal, como en la mayoría de las helmintiasis intestinales, es que se va a presenciar los huevos, y este es el método más fácil o más simple para identificar o diagnosticar. En cuanto a la inmunidad, hay algunos anticuerpos que no se han probado como protectores. Cuando esto entra a lo que es el intestino, pues ellos dejan como un cierto reconocimiento, pero no se ve como que sea una inmunidad protectora para en otra oportunidad volverse a contagiar. Si se vuelve, el cuerpo la reconoce, pero no la protege ante esta. Eso ha sido todo por mi... bueno, mentira, pásala. En la epidemiología, prevención y control, se predomina en la población rural, en zonas tropicales, en contacto con la piel y con la tierra contaminada, que permite la invasión de las larvas, por lo cual se predomina en los campesinos descalzos, principalmente en niños y hombres que trabajan en la tierra. Y las medidas de control se deben dirigir a evitar contaminación fecal de la tierra y uso de zapatos. En las zonas de alta endemicidad se recomiendan los programas de quimioterapias preventivas. Pásalo. En cuanto a su tratamiento, están los que son los bendinazoles y el pamoato de Pirantel, que son los antihelmínticos efectivos en dosis de 3 días. El tratamiento de la anemia se realiza con derivados del hierro por vía oral y generalmente por el tiempo prolongado. No importa qué cantidad de parásitos se haya hallado en la prueba diagnóstica, simplemente este tratamiento debe de seguirse pues al pie de la letra, sin importar la cantidad de larvas que se hayan encontrado. Ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Samuel y yo le voy a continuar hablando sobre lo que es la teniasis, que es provocada por la Taenia solium y la Taenia saginata. La teniasis es una infección provocada por estos parásitos, en la cual hay una diferencia entre una de otra, y es que una es provocada por los cerdos y otra es provocada por los animales vacunos, es decir, la vaca. Esta infección, bueno, este parásito, la Taenia solium, es el huésped definitivo es el humano, y el huésped intermediario es el cerdo. Este parásito en forma de cinta simétrica, como podemos observar aquí en las imágenes, y tienen unas grandes características que más adelante les estaré mostrando. La cabeza de este parásito puede medir aproximadamente entre 1 a 2 milímetros. Y los huevos son iguales en ambas especies, es decir, que la diferencia entre una y otra es que una es provocada por los cerdos y otra provocada por la vaca, pero existe otra diferencia que más adelante en las imágenes macroscópicas le voy a mostrar. Aquí podemos observar el parásito, podemos ver las diferentes partes que tienen. Como podemos observar, aquí se ve sumamente grande, pero es sumamente pequeño, como vamos a observar más adelante. Aquí podemos observar una diferencia, y no sé si se puede notar, aquí en esta parte podemos observar lo que es la cabeza de parásito, que es sumamente pequeña y es aproximadamente entre 1 a 2 milímetros, perdón. En esta parte podemos observar lo que son los huevos microscópicamente,
En la parte central vamos a encontrar lo que es la oncoesfera y aquí en la parte externa vamos a ver lo que es la membrana. El ciclo de vida. El hombre es el único huésped de la Tania solo y la Tania saginata. Se alojan en el parásito adulto en el intestino delgado, principalmente en el yeyuno. Estas dos tenias tienen huéspedes intermediarios que son la vaca y el cerdo, la cual con sus huevos se desarrollan larvas en los tejidos. El cerdo, como anteriormente había dicho, es para la tenia solio y ganados vacunos. Y para los ganados vacunos es la tania saginal. Aquí podemos ver la diferencia, como anteriormente le había dicho, y es que los prognatides tienen 12 ramas y Natania solio, como podemos observar, si contamos de cada lado, vamos a ver que tienen menos de 12. Entonces, esa es la característica que nos va a permitir a nosotros saber que es una Tania solio. Mientras que en la Tania saginata, podemos observar, si nos vamos a contar, tiene mucho más de 12 de cada lado. Entonces, es una diferencia macroscópicamente que podemos identificar una de la otra. Entre el ciclo de vida, tenemos que la persona puede infectar a través de ingerir alimentos que están infectados, como las carne de cerdo cruda o mal cocinada, lo ingieren, pasa hacia el sistema gastrointestinal, se aloja en el intestino delgado, principalmente en el yeyuno, luego lo evacúan y así sigue el ciclo de vida y el animal, el cerdo, se contamina con las heces fecales y se contamina el animal y así sigue el ciclo de vida, ciclo, hasta que la persona sigue infectando. Aquí podemos ver una imagen de infectada por Tania Celio, es decir, es carne de cerdo. Aquí podemos ver un corazón y podemos ver cómo se ve cuando la carne está totalmente infectada por este parásito. Vamos a ver aquí, esas son las larvas que se pueden observar y así podemos identificar una carne entre una carne no saludable y una carne que está infectada. Es todo de mi parte y le voy a dejar con mi compañera que le va a seguir hablando sobre la continuidad siguiente al tema. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Hilario, matrícula 120-1751, y yo les voy a continuar hablando en una primera instancia sobre el ciclo de vida, específicamente en la saginata. Lo primero que debemos de saber, como había dicho mi compañero anteriormente, es que esta parasitosis se adquiere por comer una carne que esté infectada, esté cruda o mal cocida del ganado vacuno. Luego de esto, el cisticerco da origen a lo que es una tenia adulta y esta se reproduce en el intestino delgado, seguido por los proclotides gravidos, que aquí estos salen espontáneamente por el ano y estos se liberan a la hora de desintegrarse. Por último, el ganado vacuno se infecta a ingerir los huevos y este se desarrolla en los músculos de los cisticercos. Pásela, por favor. Bien, para hablar del diagnóstico debemos de saber que principalmente el examen que debemos de utilizar es un examen macroscópico de los protoclides, por lo cual este puede permitir la diferenciación de las dos especies. Aquí tenemos que tomar en cuenta que el examen comprológico es poco eficiente como un método de diagnóstico para dicha parasitosis, ya que en este, cuando se realiza, los huevos de las dos especies se ven de la misma manera. También existe la posibilidad de hacer dicho diagnóstico por medios inmunológicos y moleculares. También existe una técnica que es defendida por varios autores. Esta técnica lo que nos dice es que los huevos de la saginata únicamente se tiñen de un color rojo.
Esta técnica se llama coloración de Ciel-Nielsen. Pásala, por favor. Para hablar de su epidemiología y su prevención, como se ha mencionado, esta parasitosis es adquirida por comer carne cruda o mal cocida. Entonces, podemos decir que para prevenir dicha parasitosis, lo que tenemos que hacer es cocinar la carne de una buena manera y también tenemos que tomar medidas sanitarias en los mataderos de dicho ganado y también que existen programas experimentales de control de la eliminación. Aquí ellos utilizan varias técnicas que van dirigidas tanto al humano como a los cerdos. Para el control tenemos que tomar en cuenta que aquí se interrumpe la transmisión de dicha parasitosis, por lo cual podemos decir que podemos mejorar lo que es la vivienda, el control que uno toma en los mataderos, la educación en la salud, el acorralamiento de los cerdos y un tratamiento para ellos, ya sea como la vacuna. También es importante que debemos de eliminar los cisticerdos a la hora de cocinar. Aquí lo que hacemos es que el calor de una buena cocción lo puede eliminar y también cuando la carne se frisa, el enfriamiento debe de estar a 4 grados Celsius si la carne va a estar refrigerada por más de un mes. Y en caso de que sea de 1 a 3 días, la temperatura debe de ser de 20 grados Celsius. Por último, hablando del tratamiento, en una primera línea, el medicamento con una alta efectividad y una dosis única que se utiliza para controlar dicha parasitosis es conocido como el praziquantel. En una segunda instancia, el medicamento que se utiliza para dicha parasitosis también es conocido como la niclosamida. Esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que el tema haya sido de su comprensión. Muchas gracias.